Entonces, la semana pasada hablamos un poquito sobre la inflamación, de cómo ocurre, de los pasos secuenciales de la inflamación, y entonces hoy vamos a seguir viendo este proceso, cómo se da. Vamos a transmitirle aquí para que vean, digo, poner en pantalla grande. Sí, sí. Entonces, la semana pasada dijimos que cuando un agente ofensor llega a los tejidos reaccionan para poder defendernos contra ese agente ofensor. O sea, cuando eso ocurre, hay que llamar a los leucocitos al sitio de batalla. Y los leucocitos abandonan los vasos sanguíneos para ir a ese sitio de batalla. Entonces, en la primera parte de la clase de hoy, vamos a discutir cómo se da ese proceso en el cual el leucocito interactúa con el vaso sanguíneo para entonces abandonar ese vaso sanguíneo. Como lo ves aquí, tenemos un leucocito que él debe interactuar con moléculas propias del vaso sanguíneo para poder entonces abandonarlo e ir directamente al sitio de nuestros tejidos que está siendo atacado. Como les mencioné en la clase anterior, cuando te montas al metro o a un metrobús, tú no puedes bajarte cuando el bus está en movimiento. Es ilógico. Para que tú te puedas bajar, el vehículo tiene que detenerse. Algo similar ocurre con los leucocitos durante la inflamación. Los leucocitos deben detenerse en sitios donde la sangre va más lento, porque en condiciones normales la sangre va a mucha velocidad. Entonces, para que el leucocito pueda detenerse, tiene que ir a menor velocidad y tiene que interactuar reguladamente con el vaso sanguíneo para entonces poder llegar al sitio afectado. Para eso hay varios procesos, el de adhesión del leucocito al vaso, de la transmigración o de apédesis, y entonces que llegue al agente ofensor como tal, el leucocito. Bien, entonces usted sabe que la sangre fluye del sistema arterial al sistema de las venas. La arteria más chiquita es la metaarteriola, después esta pasa a los capilares donde ocurre esta difusión de gases y nutrientes, y después tenemos a las vénulas postcapilares. Entonces dijimos la semana pasada que es en las vénulas postcapilares que los leucocitos abandonan la circulación, porque es en este sitio que el flujo sanguíneo es más lento. Y al ser el flujo sanguíneo más lento, permite que entonces los leucocitos puedan tener mayor contacto con el endotelio de estas vénulas postcapilares. Entonces, el leucocito comienza a interactuar con el endotelio, comienza a entrar en contacto con ese endotelio. ¿Y qué ocurre? Ese no es un endotelio que es normal, ese es un endotelio que está cerca de un área de ataque. Entonces, ese endotelio cambia, comienza a expresar moléculas de adhesión que le sirven al leucocito para pegarse, ¿ok? Entonces, aquí como tiene tus moléculas, acá están los receptores, entonces el leucocito interactúa firmemente con el endotelio y se va pegando literalmente al endotelio. Como por ejemplo, cuando tú vas en el metro y te quieres bajar, por decirte algo, yo ni me sé la parada del metro. La del Santo Tomás. El metro lleva al Santo Tomás. Pero no es que tú estás sentado y el metro te van a levantar y te van a llevar para allá, no, tú tienes que levantarte, hacerte una puerta y bajarte. O sea, no es que a ti no es que tú eres un tipo VIP que te van a tener una alfombra roja porque tú llegaste. No, nada de eso. Tienes que levantarte, pedir permiso si es que está lleno y entonces acercarte a una puerta para poder bajarte del metro. Algo similar ocurre con el leucocito. El leucocito no es que se va inmediatamente a salir del vaso, no, él tiene que interactuar con el vaso y tiene que hacer que las moléculas de esta adhesión se expresen, que estas son esencialmente las selectinas y las integrinas. Primero hablar de las selectinas, ¿no? Las selectinas son el paso inicial mediante el cual el leucocito interactúa con el endotelio. Entonces, cuando el cuerpo entra bajo ataque, los macrófagos, las dendríticas, los mastocitos comienzan a secretar las selectinas. Y eso ocurre gracias a que se detectó que el agente ofensor entró y entonces se secretaron citoquinas, tales como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, hay varios tipos de selectinas. Está la E-selectina, que es la del endotelio, la P, que es la de plaquetas, entre otras. El punto es que las selectinas permiten que entonces comience a interactuar ese leucocito con las células
endoteliales. Pero ¿qué ocurre? La interacción es débil. Entonces el leucocito se pegan, se despegan, se pegan, se despega, se pega, se despega, hasta que eventualmente queda como si fuera rodando encima del endotelio, rodando. De hecho se llama rodamiento. A cada vez que él se pega, se despega, sus moléculas interactúan con los receptores que se encuentran en el endotelio. Entonces, gracias a ese rodamiento dado por las selectinas, el leucocito comienza, por así decirlo, a reconocer cada vez más al endotelio. Y ese reconocimiento va a favorecer que se expresen moléculas más fuertes que, como acabo de decir, permitan una adhesión más fuerte. Esas moléculas son las integrinas. Gracias a estas integrinas, sí se permite una adhesión bien fuerte, bien firme a el endotelio. ¿Okay? Entonces, las integrinas, estas se activan cuando se detecta la presencia de las quimiosinas, que recuerda que son citoquinas que guían al leucocito hacia el sitio de batalla. También aquí favorecen las interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. El punto es que la integrina permite que efectivamente el leucocito se adhiera firmemente a el endotelio. Entonces, una vez se adhiere tan fuerte que ya deja de rodar. Y entonces en ese momento el citoesqueleto del leucocito comienza a cambiar, comienza a deformarse y eso es lo que le va a permitir a ese leucocito hacer esto, ¿no? ¿Ves cómo cambia morfológicamente, cómo cambia su forma? Le permite deformarse para pasar entre las uniones intercelulares del endotelio y también entre los otros elementos de la membrana basal. Entonces, además está decirles que si esa interacción entre leucocito y endotelio falla, nuestra inflamación va a ser deficiente y por lo tanto vamos a ser presa de infecciones recurrentes. Entonces, una vez que ya se expresan las integrinas y el leucocito efectivamente se adhiere firmemente al endotelio y deja de rodar, entonces el leucocito comienza a apretarse entre las uniones intercelulares que se encuentran entre las células endoteliales, hasta que eventualmente pasa, así bien apretadito, ¿okay? Y este proceso se llama transmigración. Cuando él se aprieta todo y entonces pasa desde adentro del vaso intentando colarse para llegar al intersticio que está bajo ataque. Habíamos dicho la semana pasada y repito el día de hoy que el leucocito sabe a dónde llegar gracias a que existe un gradiente químico que es mediado por las quimiosinas. O sea, el leucocito sabe, por ejemplo, que el sitio de inflamación es en el dedo índice y mano derecha, porque aquí las células que detectaron el daño comienzan a soltar moléculas que lo atraen a él al sitio de batalla. Eventualmente ese leucocito, recuerden que el vaso sanguíneo, en este caso un vaso delgadito, una postcapilar, tiene poquitas capas, endotelio y un poquito de membrana basal. Una cosa importante es que, de hecho, el leucocito atraviesa el vaso sanguíneo, pero lo hace de una forma tan regulada que virtualmente el vaso sanguíneo no sufre daños. O sea, él tiene que degradar esa membrana basal gracias a enzimas como la colagenasa, pero es tan regulado el asunto que el vaso sanguíneo no sufre daño. Eso es porque gracias a la interacción esa bien regulada dada por las selectinas y sobre todo las integrinas. Entonces, el leucocito, como lo ves aquí, ¿no? Comenzó entonces a interactuar con el endotelio, comenzó entonces a deformarse en la transmigración hasta que eventualmente abandona el vaso sanguíneo y llega entonces al sitio de batalla. Repito, eso lo logra gracias a las quimiosinas en un proceso que se llama la quimiotaxis, ¿ok? Es siguiendo un gradiente químico. Literalmente, la quimiosina llama al leucocito al sitio de batalla. Entonces, una cosa importante es, que usted habrá visto en su clase de biología celular, es que las células no son estáticas. Entonces, los leucocitos tienen proyecciones del citoesqueleto que son como unas patitas. Esas patitas se llaman filopodias y permiten el movimiento de los leucocitos. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas moléculas quimioatrayentes o que atraen al leucocito al sitio de batalla? Bueno, ya mencioné las quimiosinas, también hay moléculas de la bacteria que son los peptidobacterianos y algunas de estos derivados de la cascada del ácido araquidónico que discutiremos más adelante. Entonces, chance.
Esta imagen que está aquí es para que tú veas esta patita del leucocito. Esta patita, realmente que es una célula, no tiene que ser necesariamente un leucocito. Esta patita es como si fuera como un caracol. El caracol tiene una patita abajo que se mueve y aunque lento, le permite al caracol movimiento. Bueno, algo similar ocurre con el leucocito. O sea, tiene una patita que se extiende y le permite a él moverse. Esa patita está constituida principalmente por elementos del citoesqueleto, tales como las fibras de actina, entre otras. Esta patita se llama filopodia o también la pueden encontrar como la melipodia, ¿no? Para que vean que las células no están ahí estáticas, ellas se van moviendo y gracias a eso llegan efectivamente a los sitios de batalla. Entonces vamos a ver que cuando ocurre la inflamación, dependiendo del tiempo que haya ocurrido, van a haber distintos tipos de hallazgos, ¿ok? Cuando la inflamación es tempranita, o sea, 6-24 horas, vamos a tener un predominio de neutrófilos. Así como tú ves acá, nosotros que está aquí, esto es neutrófilo, neutrófilo, neutrófilo. Hay muchos neutrófilos. ¿Por qué? Porque los neutrófilos responden más rápidamente a las quimiosinas. Y también va a haber una interacción fuerte del neutrófilo con el endotelio. Como le decía yo, el neutrófilo es bueno para eliminar el agente ofensor, pero también causa mucho daño en este proceso. Si los neutrófilos fueran eternos y nunca murieran, entonces el proceso este virtualmente sería eterno. O sea, no se acabaría este proceso y entonces nosotros tuviéramos aquí una inflamación prácticamente infinita, prácticamente eterna. Esa no es la idea. ¿Por qué? Porque entonces el neutrófilo comenzará a disparar como loco y fueran nuestros tejidos los que resultarían de una forma, sin querer queriendo, lastimados. Por eso el neutrófilo no puede ser eterno y tiene que sufrir apoptosis eventualmente. Por eso es que vive un máximo de 48 horas. Dado ese tiempo, así haya hecho o no el trabajo, él va a morir, porque si vive más de eso, lo que va a resultar es causándonos más daños a nuestros propios tejidos. Luego de eso, más o menos las 24 o 48 horas, comienzan, si hace falta, a aparecer los macrófagos. Los macrófagos, a diferencia del neutrófilo, también son fagocitos, pero estos viven mucho más, tienen más capacidad de proliferar y por eso es que el macrófago es el leucocito predominante de la inflamación crónica. Del macrófago vamos a hablar con mucho más detalles las próximas dos clases cuando hablemos de la inflamación crónica y de la reparación de los tejidos. Entonces, hablando así en términos generales, no es que esto es regla absoluta, quizás cuando tienes infección bacteriana por pseudomonas, tú vas a encontrar neutrófilos por más días, ¿no? Digamos que hasta 48 horas, pero a veces con esas pseudomonas es más normal encontrar que el neutrófilo predomine. Otra cosa que es esperada es cuando el agente ofensor es un virus, lo que tú vas a encontrar es linfocitosis, o sea, predominio de linfocitos. Puede ocurrir lo contrario también, puede haber linfopenia, pero por lo general los linfocitos son atacados, perdón, los virus son atacados por los linfocitos. Otra cosa que puedes ver es que el paciente alérgico va a haber un predominio de eosinófilos, como esto que está acá a la derecha, ¿no? Esto que está acá a la derecha es un esófago, clásico epitelio escamoso estratificado, obviamente no queratinizante, porque queratiniza la piel, y ves todas estas cosas rojitas. Estas cosas rojitas son eosinófilos y gránulos eosinofílicos. Eso suele predominar en las esofagitis eosinofílicas que tienen de base un componente alérgico, entre otras cosas. Otro escenario donde los eosinófilos son aumentados o son predominantes son en las infecciones, sobre todo por parásitos y helmintos. Asumo que usted conocerá alguno de esos bichos. Infecciones, me decía mi profesor de microbiología, que es más bien infestaciones por parásitos. Entonces, eso te sirve a ti porque al momento de llevar un VH de un paciente con fiebre y con sospecha de algún proceso infeccioso de base, cuando tú ves neutrofilia, tú dices, ah, esto es por bacterias. Cuando ves linfocitosis o linfopenia, ah, puede ser por virus. Cuando ves eosinofilia, ah, tú dices, esto pues es un parásito, ¿ok? O también cuando ves o muchos basófilos, también eso es de parásitos. Y entonces, dependiendo de eso, una de dos, o das tratamiento o pides más estudios complementarios. Pero es importante eso porque ciertos bichos predominan dependiendo del tipo de agente etiológico
con el que estés lidiando en ese momento. Entonces, ¿cómo llega en este caso, el leucocito, vamos a decir el neutrófilo, cómo llega al sitio de batalla? O sea, dijimos que es por las quimiosinas, pero ¿cómo ocurre eso? Entonces, cuando el cuerpo entra en microbios o cuando hay células muertas, nuestras células propias de defensa tienen forma de reconocer estos fenómenos y entonces comenzar a llamar a los leucocitos. Tienen varios receptores que permiten que estas moléculas sean detectadas. Entonces, gracias también a este reconocimiento de agentes ofensores, entonces estos leucocitos pueden ser activados para que entonces pasen a su modo de batalla. Porque recordemos que si el leucocito está activado siempre, eso es peligroso y también esto gasta demasiada energía. El ejemplo que yo le pongo, no es como tener un arma cargada sin seguro. Eso es peligroso. El arma, mientras no se usa, tiene que tener el seguro puesto. Entonces, por ejemplo, un neutrófilo no activado está por la sangre ahí patrullando. Pero una vez que él es activado, él es capacitado para poder hacer fagocitosis y entonces poder destruir el microbio en cuestión. Un segundo y ya regreso. Entonces, una vez que el neutrófilo es activado, su función es comer bacterias, así como lo ven aquí, ¿no? Esto que está a la derecha es un montón de neutrófilos clásicos polimorfonucleares y ve esto que tiene aquí dentro de su citoplasma. Son bacterias que él se ha comido. Por lo general, estas que son diplococos, sobre todo gram negativos, esas obedecen a las neisseria, que son la neisseria gonorrea, ¿no? Que es lo que tú verías en la secreción de los pacientes que tienen esta infección. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no vas por la calle acusando de maleante o de ladrón a toda la persona que tú ves. Así que tú pasas frente a una persona que está bien vestida, tú no vas a sospechar que es un maleante. O lo contrario ocurre, ¿no? Tú vas por una acera y tú ves un piedrero que viene de frente por ti, yo creo que tú te vas a quitar. Tú no vas a agarrar y tú vas a saludar al piedrero y preguntarle su vida, ¿no? Porque ese tipo, no estoy diciendo que es un delincuente, pero tú tienes, no es sano o no es prudente estar al lado de esa persona. No sé si te va a robar, te puede hacer un daño, tantas cosas. O sea, cuando tú ves una persona peligrosa, tú te alejas. No es que vas a atacar directamente, pero tú te alejas. ¿Por qué? Porque tú tienes en su aspecto cosas que te hacen a ti pensar que esa persona es potencialmente peligrosa. O sea, tú la reconoces como algo peligroso. Algo quizás más o menos parecido ocurre con nuestros leucocitos. Ellos tienen la forma de detectar que un agente es peligroso. Reconocen las bacterias, porque las bacterias tienen moléculas en su superficie que son reconocibles y que entonces favorecen la activación de estos leucocitos para que se pongan en modo de batalla. Por ejemplo, en la pared de la bacteria hay muchas azúcares. O sea, los macrófagos pueden reconocer esas azúcares. También hay receptores que detectan los restos de células que son muertas, ¿ok? O que son moléculas propias de la pared de las bacterias / microbios. Y también tenemos lo que son receptores para opsoninas. Las opsoninas son moléculas que se adhieren a las bacterias y que permiten un mejor proceso de fagocitosis. Son sobre todo estas IgG, que es un anticuerpo, y este C3b, que eso es parte del complemento. Entonces, el neutrófilo reconoció la bacteria. Dijo, sí, efectivamente es una bacteria y hay que atacar. Entonces, ¿qué hace el neutrófilo? Comienza literalmente a abrazar la bacteria. La rodea gracias a estos pseudópodos que son extensiones de el citoesqueleto y entonces
literalmente lo rodea, lo engulle, perdón. En un proceso que forma parte de los tipos de endocitosis, ¿no? La fagocitosis, tú sabes que es un tipo de endocitosis, solamente que es para comer bacterias. Entonces, dentro del neutrófilo, estas bacterias se fusionan con los lisosomas y forman una estructura que se llama el fagolisosoma. Entonces, en este momento, el neutrófilo libera un montón de sustancias que vamos a discutir ahorita, que son tóxicas para esas bacterias, pero también son tóxicas para nuestros propios tejidos. Eventualmente la bacteria muere y entonces el neutrófilo termina de comérsela por todo, ¿no? Eso es en el caso de que es una bacteria perfectamente fagocitable. La gran mayoría hoy en día, pues, no son así y requerimos nosotros antibióticos para defendernos de ellas, porque así como nosotros evolucionamos, también las bacterias evolucionan y tienen mecanismos para evadir todos estos mecanismos. Bien, lo que ocurre es esto, ¿no? Tienes aquí la célula, vamos a decir que es un neutrófilo, y vamos a decir que entonces esta naranjadita es una bacteria, pues la que más te gusta. Entonces la bacteria tiene sustancias en su superficie que son reconocibles, ponte que son azúcares de la superficie de la bacteria. Entonces esos componentes son reconocidos gracias a receptores que están en la superficie del neutrófilo. Entonces cuando eso ocurre, el neutrófilo cambia, se convierte en un neutrófilo modo ataque. Y entonces ves cómo comienza a rodear a la bacteria, hasta que finalmente la engulle. Entonces, dentro de su citoplasma se fusiona entonces esa bacteria con el lisosoma o con los lisosomas y se forma este fagolisosoma. Entonces, dentro de este fagolisosoma, ves cómo la bacteria es destruida. ¿Ok? Si eso ocurre, entonces la fagocitosis fue exitosa. Entonces, ¿cómo destruye el neutrófilo a la bacteria? Dame un segundito. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué ocurre una vez que tenemos ese fagolisosoma, donde está la bacteria llena de esas enzimas que están tratando de destruir esa bacteria? Bien, así como un policía estándar tiene un revólver, tiene el tolete, tendrá también gas pimienta, tendrá un taser, tendrá esposas, tiene muchos mecanismos para poder entonces neutralizar a un potencial maleante, agresor, como le quieras llamar. El neutrófilo también tiene un montón de herramientas para poder destruir a la bacteria en cuestión. Él te puede generar especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno y también las propias enzimas lisosomales. A la que más le vamos a prestar atención son estas ROS. ROS es Reactive Oxygen Species, especies reactivas de oxígeno, que al final se convierten en este anión superóxido. Ese anión superóxido se convierte en peróxido de hidrógeno y entonces gracias a la meloperoxidasa, ese peróxido de hidrógeno se transforma en hipoclorito. ¿Okay? Ese hipoclorito es muy parecido al cloro que usted conoce que usa para limpiar o blanquear. O sea, es un líquido potentemente alcalino que destruye muchas cosas. O sea, digamos que prácticamente el neutrófilo prácticamente le echa cloro a la bacteria, prácticamente. Y ese cloro, como dice aquí, destruye esas bacterias. ¿Okay? Entonces, obviamente, hay situaciones donde este mecanismo es defectuoso. Es como si, por ejemplo, el policía lo agarran, no, o digamos, mejor dicho, el policía va a disparar el revólver y no tiene balas. Entonces se le vaya el maleante. Lo mismo puede ocurrir acá, pueden haber defectos en esta producción de radicales libres de oxígeno y entonces eso va a conllevar a enfermedades deficientes o mejor dicho, enfermedades con inflamación deficiente, como la enfermedad crónica granulomatosa. El otro elemento es el óxido nítrico, que quizá usted conoció, porque el óxido nítrico es un vasodilatador reconocido, pero también puede funcionar como una especie reactiva de nitrógeno, ¿okay? Que este produce al final peroxinitrito y eso daña los componentes propios de las células, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, esto es lo que ocurre dentro de la vacuola fagocítica. Tienes aquí adentro la bacteria y entonces se producen estos radicales libres de oxígeno que en presencia de la amiloperoxidasa, que es uno de los elementos de los gránulos del neutrófilo, al final transforman este elemento en el hipoclorito. O sea, el hipoclorito destruye literalmente a la bacteria. Es un elemento importante de destrucción de bacterias dentro del fagolisosoma.
Obviamente, otro elemento que tienen los neutrófilos, sobre todo, son las enzimas propias de los lisosomas. Casi con neutrófilos acá, ¿no? Tú ves que están llenos de gránulos. Esos gránulos tienen bastantes enzimas y tienen las herramientas necesarias para crear estos radicales libres. Entonces, esas enzimas que tienen, mieloperoxidasa, como ya dijimos antes, hidrolasas, defensinas, colagenasas, puras enzimas que destruyen, como si fuera un ácido que agarra y destruye todo. Al final del día, todos esos elementos que hemos discutido agarran a la pobre bacteria y la convierten como en un licuado de bacterias, ¿ok? Que destruye a la bacteria. Pero ¿qué ocurre? No solamente la bacteria es afectada, nuestros propios tejidos son afectados si la reacción inflamatoria es muy potente. Entonces, por suerte, nuestra matriz extracelular tiene elementos que la defienden frente a este montón de enzimas. Tiene antiproteasas que hasta cierto punto regulan ese exceso de enzimas destructivas. Claro, eso tiene un límite, ¿no? Eso ocurre cuando la reacción inflamatoria es bien controlada. Por lo general, la reacción inflamatoria suele salirse de control y al final del día, la inflamación provoca más daño que bien. Es importante que está todo bien balanceado. Cuando algo se sale de balance, entonces viene el problema. Bien. Dame un segundo que antes de cerrar las ventanas porque está lloviendo y ya dejó de llover. Una lluvia de 3 minutos. Suele ocurrir, aquí las cosas suelen salirse de control y entonces nuestros propios neutrófilos terminan haciendo daño a nuestros propios tejidos. Eso es un problema. Le repito, es como si se forma una balacera porque están tratando de atrapar un maleante, están intentando atrapar un maleante y entonces un tiro le pega a una ventana de un almacén, por no decir que le pegó a un inocente. Entonces, todo eso es daño colateral. Entonces, eso suele ocurrir en infecciones difíciles de erradicar. El mejor ejemplo es la tuberculosis. La tuberculosis es una reacción inflamatoria que se sale de control. O sea, el cuerpo reacciona con demasiada violencia hacia la tuberculosis. Por ejemplo, esas bolas que conocemos que son los granulomas, esos granulomas destruyen demasiado tejido. Por eso es que el paciente queda con mucha dificultad, que queda demasiado inflamado y al final no es la bacteria per se la que hace todo el daño, sino que la reacción extremadamente violenta del sistema inmune en la que termina desgastando a el paciente. Entonces, en este ejemplo de la tuberculosis, nuestro sistema inmune hace más daño que la propia bacteria. ¿Sí? Por eso es que los pacientes antes se morían de tuberculosis, porque la reacción era demasiado fuerte. Y hasta que tú no elimines a la bacteria, en este caso la micobacteria, eso no se va a detener. Obviamente otro ejemplo donde el sistema inmune es el que nos traiciona es en las enfermedades autoinmunes. Ya discutimos nosotros las alergias, que son enfermedades inmunes sin ningún tipo de función biológica, o sea, no tienen objetivo. Y lo otro que ocurre es cuando las células fagocíticas no pueden destruir el material que están tratando de fagocitar. El mejor ejemplo que se me ocurre, vuelve y se repite con la tuberculosis, pero también hay otras bacterias u otros organismos que son duros de fagocitar y entonces producen o inducen reacciones inflamatorias muy potentes. Que la característica es que esta reacción inflamatoria provoca más daño que bien. Okay. Una cosa importante es que los leucocitos, cuando son activados, no solamente destruyen, tienen otra función. Por ejemplo, el macrófago, que mencionaremos, como dije antes, en la otra clase, el macrófago, aparte de ser un fagocito, también secreta muchas citoquinas. Esas citoquinas, dependiendo de la situación, pueden inducir más inflamación, pueden activar más leucocitos
o también pueden funcionar para lo contrario, para reparar los tejidos y para hacer mecanismos o inducir mecanismos antiinflamatorios. ¿Okay? Eso lo vamos a discutir con más calma en la clase de la reparación del tejido. Entonces, otro leucocito que participa en inflamación aguda son los linfocitos T, pero en este caso los linfocitos T le llaman TH17, que producen interleucina 17, que sirve para reclutar otros leucocitos, sobre todo neutrófilos y macrófagos. Entonces, es importante porque tradicionalmente se habla de que el neutrófilo y en menor medida el macrófago solamente son los protagonistas de la inflamación aguda, pero también ves que ciertos linfocitos T participan. ¿Cómo yo me imagino el linfocito T? El neutrófilo es como si fuera un soldado raso. Esos son los que se meten a pelear en la batalla en el terreno de guerra, se meten a pelear de tú a tú contra el bando enemigo. Se meten a tiros, son los soldados de más bajo rango. Sin embargo, los generales, tú llamabas a un general, un oficial de alto rango, metido en el campo de batalla. Esa gente va dirigiendo desde los cuarteles respectivos. Son tipos que tienen mucho más rango. Yo veo a los linfocitos como esos generales oficiales que están dentro del cuartel dirigiendo. Tú ves que el linfocito T no se mete a pelear, no se mete a pelear tú contra la bacteria o el agente ofensor. El linfocito T lo que hace es secretar citoquinas, que lo que hace es atraer más fagocitos al sitio de batalla. Es como si el general desde el cuartel llama a desplegar más tropas. Y efectivamente, más tropas llegan. ¿Cómo hace el linfocito T esto? Secretando muchas citoquinas, ¿ok? Sobre todo la IL-17 en el caso de la inflamación aguda, que sirve para reclutar otros leucocitos al sitio de batalla. Se ve que tiene otra función. Entonces aquí tienes varias funciones del macrófago. Ves que el macrófago puede reparar el tejido o también puede destruir y defendernos. Entonces tiene muchos perfiles dependiendo de qué función tenga en ese momento. El macrófago es polifuncional, tiene muchas funciones. El macrófago es muy versátil, esa es la palabra que estaba buscando, muy versátil. Bien. Un poquito de agua. Digamos que todo ocurrió, digamos que era una bacteria fácil de erradicar. Me corté cocinando sin querer queriendo, chacata, un corte ahí con furia. No tomé las medidas adecuadas y se me infectó la herida de bacteria Acidiferi. Pero bueno, vamos a decir que mis neutrófilos hicieron el trabajo y lograron eliminar a esas bacterias, ¿no? Entonces, eso sí es verdad. Cuando se forma la pelea neutrófilo contra bacterias, esa cuestión es como si fuera una pelea a muerte. ¿Qué les quiero decir yo? Si esa pelea a muerte no es regulada, nuestros propios tejidos van a sufrir más daño del que era necesario. O mejor dicho, no sopesa. Por lo tanto, esa reacción inflamatoria aguda tiene que ser controlada, tiene que ser bien regulada. Eso ocurre gracias a que los neutrófilos, como hemos dicho ya, viven poquito y eventualmente mueren por apoptosis. Y también ocurre gracias a que los mediadores de inflamación aguda, histamina y compañía, son mediadores que son degradados rápidamente. Eso es como si, por ejemplo, en Albrook, ponte el ejemplo, ¿no? Hay un maleante, el maleante lo atraparon y la gente sigue llamando a los policías. No es necesario, porque si no se te va a llenar eso de policías y resulta que hace rato el maleante lo atraparon y ya pasó hace rato. O sea que la voz de alerta no se acaba. O sea, si la voz de alerta no se acaba, vamos a desperdiciar mucha energía. Entonces lo mismo ocurre acá. La voz de alerta, que son los mediadores inflamatorios, histamina, que es el que más se me ocurre, no puede ser eterna. O sea, la histamina se degrada rápido para que no prolongue la inflamación más allá de lo necesario. Por lo tanto, los participantes de la inflamación aguda, una vez que han hecho el trabajo, desaparecen literalmente. Y también esto se acompaña de mecanismos antiinflamatorios, vamos a conocer más adelante las lipoxinas, y también luego que se acaba la inflamación aguda, vienen entonces citoquinas antiinflamatorias que lo que van a ayudar es a la reparación del tejido. Bien. Entonces, en esta segunda parte,
vamos a hablar sobre los mediadores de la información con más detalle. Vamos por aquí unos 2 minutos, 3, y seguimos. Bien, sigamos entonces. Ahora estamos hablando un poquito de los mediadores de la inflamación. Entonces dijimos nosotros que no es que el leucocito sabe automáticamente qué hacer.
Él tiene que ser llamado al sitio de batalla y eso ocurre gracias a estos mediadores de la inflamación que se encargan de comenzar la inflamación o de regularla. Entonces, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Hay un robo en Albrook y hasta que alguien no llama a los policías no van a llegar allá porque ellos no tienen cómo enterarse que hay un robo en Albrook. Digo, puede que haya un policía por allá y se dé cuenta. Vamos a suponer un ejemplo menos drástico. Un robo que ocurre un vecino de tu barriada. Ponte que el tipo ve que hay un tipo ahí viendo en el carro con ganas de abrirle, romperle un vidrio, ¿no? Un lugar así apartado. Entonces, hasta que tú no llames a la policía no va a adivinar mágicamente a dónde tú vives. Lo mismo ocurre con nuestra inflamación. Cuando hay un ataque, el leucocito no adivina mágicamente a dónde tiene que ir a batallar. Él es guiado gracias a la quimiotaxis, que a su vez es mediada por mediadores inflamatorios, entre otras cosas. Entonces, un ejemplo de esto puede ser que un maleante pudiera hacer un ataque exitoso si el tipo logra tumbar las líneas de comunicación. Si tú tomas la línea de comunicación, no hay forma de que te comuniques con la policía y entonces tienes pase libre. Algo similar ocurre con los famosos antiinflamatorios. Ellos lo que hacen es inhibir estos mediadores de la inflamación y entonces se suprimen los efectos no agradables que provoca la inflamación como tal. Entonces, estos mediadores son secretados sobre todo por macrófagos, los mastocitos y las células dendríticas, e incluyen la histamina, serotonina, prostaglandinas, a otros derivados del ácido araquidónico, citoquinias, quimiosinas y algunos productos de el complemento. Vamos a tratar de mencionar los que son más relevantes hasta este punto de su formación. Entonces, ya hemos hablado de la histamina, entra dentro del grupo de las aminas vasoactivas. ¿Por qué vasoactivas? Porque provocan importantes efectos a nivel vascular y son de los primeros mediadores que son liberados durante la respuesta inflamatoria aguda. Entonces, la principal fuente de histamina son los mastocitos, que son estos que tú ves acá. Son estas células que tienen tantos gránulos que esos gránulos oscurecen el citoplasma, obviamente dependiendo de con qué tinción lo estés viendo. En este caso, esta tinción creo que es metilén algo, no me acuerdo la leyenda. Pero bueno, se ven así todos oscuritos, pero sí sé que con HY, que era tradicional, se ven rojitos los gránulos del mastocito. Ese efecto se llama metacromacia. Entonces, esos gránulos de él están llenos de histaminas. Por lo tanto, los encuentras a ellos en, sobre todo las mucosas, alrededor de los vasos sanguíneos. Este BV es blood vessel. Esos son los mastocitos. No están metilen en algo. Ahí está la leyenda en el pie de página. Bien. También encontramos mastocitos en los basófilos y en menor medida en las plaquetas. Entonces, esa histamina que libera sobre todo el mastocito es, valga la redundancia, liberada cuando hay alergias. ¿Okay? Por eso es que en la alergia hay tantos efectos vasculares. También cuando hay lesión física. Por ejemplo, si tú le pegas un puñetazo a la pared, es una lesión física. Y los síntomas que va a haber van a ser sobre todo en respuesta a cambios vasculares que a su vez son comandados por la liberación de histamina, principalmente de los mastocitos. ¿Okay? La serotonina tiene efectos similares, pero funciona más que todo como un neurotransmisor a nivel gastrointestinal. Entonces, está aquí el mastocito lleno de gránulos, ¿ok? Apenas que al mastocito le llega algo que no le guste. Por ejemplo, alergenos, el mastocito es como cuando tú agarras y como cuando con un perro se moja. Y comienza así a sacudirse, se sacude todo, que libera todo el agua. Bueno, más o menos así hace el mastocito cuando le cae un alergeno. El tipo comienza y se degranula todo. Y esos granulos están llenos de histamina. ¿Okay? Y esa histamina es uno de los principales elementos que producen cambios en los vasos. Sobre todo, aumentan la permeabilidad vascular. Hacen que el vaso se dilate, hacen que el endotelio aumente el espacio, los espacios interendoteliales
y entonces eso es lo que permite la fuga de líquido, ¿ok? Permite que se forme entonces el edema, ya sea tras, perdón, que sigo lo que no es, sobre todo tipo exudado, porque esto ocurre en respuesta a algo inflamatorio. Aclarando, trasudado es cuando ocurre por un tema más que todo mecánico, ¿ok? Eso lo discutimos en la clase anterior y lo vamos a discutir con más detalle cuando vemos la clase nosotros de los trastornos hemodinámicos. Entonces, esa histamina se pega a los receptores de los vasos sanguíneos, sobre todo los H1, y hace que las arterias, ¡puf!, se dilaten, perdón, y repito, hace que los espacios intraendoteliales, las vénulas postcapilares, se abran. Recuerda que eso permite que se fuguen los leucocitos al sitio de batalla, pero también permite que se fugue el líquido, ¿ok? Eso es lo que, si la respuesta es sostenida, eso va a favorecer que se acumule mucho líquido y es lo que se traduce al final del día como un edema. También a nivel respiratorio favorece la contracción del músculo liso, sobre todo el músculo liso bronquial. Todos estos son fenómenos que provocan los síntomas de una persona alérgica. Una persona alérgica, los tejidos se le hinchan. No es que se le hinchan, o bueno, sí, está bien dicho, pero vamos a explicarlo, ¿no? Sino que se llenan de mucho edema. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos se dilatan y comienzan a fugar mucho líquido. Ese líquido se va al intersticio y eso ocupa espacio. O sea que la persona siente que se le hinchan los tejidos blandos cuando están frente a algo que es alérgico, a lo que son alérgicos. El ejemplo más conocido son las personas que son alérgicas a los mariscos. Pero eso ocurre gracias a los fenómenos vasculares que provoca la histamina en presencia de un alergeno. Entonces, vamos a la hora del ácido araquidónico, que creo que hasta este punto se ha mencionado en algunas diapositivas. Este ácido araquidónico se encuentra en los fosfolípidos de la membrana plasmática de las células, ¿okay? Depende de qué tipo de célula sea. Entonces, ese ácido araquidónico se libera cuando ocurre algún tipo de lesión a nivel de la membrana plasmática, ¿okay? Ya sea por un estrés mecánico, físico, químico, con el nombre. ¿Okay? Esa liberación de ácido araquidónico ocurre gracias a la fosfolipasa A2. Entonces, depende del tipo de célula, se van a formar entonces dos vías, ¿no? La vía de la ciclooxigenasa o la vía de la lipooxigenasa. Y los productos que se forman de estas dos vías son los famosos eicosanoides. Sobre todo las prostaglandinas, hablando de la vía de la ciclooxigenasa, y los leucotrienos y las lipoxinas, hablando de la vía de las lipooxigenasas. Bien, entonces el primer mediador, que quizá usted no conoce, pero es bien famoso, es la prostaglandina, ¿no? Entonces, estas prostaglandinas sobre todo se producen por los mastocitos macrófagos y el células del endotelio. Entonces, las prostaglandinas se forman por medio de la vía de la ciclooxigenasa, por la acción de esta COX-1 y COX-2. Entonces, esas prostaglandinas tienen muchos efectos vasculares similares a la histamina. Entonces, permiten que el vaso se dilate y también permiten que haya mayor permeabilidad vascular. Eso va a ayudar a potenciar la fuga de líquido que ya está siendo estimulada por la histamina. Entonces, el efecto neto es que se acumule líquido exudado en ese sitio de batalla. O sea, un líquido que sea rico en neutrófilos, por poner un nombre, y también en proteínas, sobre todo de complemento. También estas prostaglandinas sirven para atraer neutrófilos al sitio de batalla. Otra prostaglandina importante es el tromboxano A2. Tiene otras funciones. El tromboxano A2 favorece la agregación plaquetaria. Entonces, esa agregación plaquetaria favorece un fenómeno que ahorita está muy de moda gracias a la gente antivacuna, como he dicho, anticiencia, que son las trombosis. Eso se puede explicar con un ejemplo que es clásico. Tengo con un poquito de agua para explicarles bien, con un poquito de calma, que creo que hay más o menos tiempo.
Bien, a nivel cardiovascular, ¿por qué la gente se infarta? Entonces usted conocerá que en las arterias se acumula mucha grasa y que esa grasa obstruye las arterias y que eventualmente esa obstrucción pues termina tapando el vaso y entonces ahí viene lo que nosotros le llamamos infarto. Eso es una verdad a medias, porque realmente la placa como tal es muy difícil que llegue a obstruir 100% de la arteria en cuestión. ¿Qué ocurre? Esa placa de ateroma, que es un elemento que favorece la turbulencia dentro del vaso, esa placa de ateroma se puede romper. Es como, por ejemplo, cuando tú vas al río y pones unas piedritas, o sea, donde pones las piedritas, cuando pones suficientes, en ese sitio el paso de agua va a ser turbulento. En vez de laminar el paso de agua, el paso de agua va a ser más turbulento. Puede ser tan turbulento que te tumbe tus piedritas, ¿ok? Y pasa entonces el agua con fuerza. Algo similar puede ocurrir eventualmente con la placa de ateroma. Ponte que la sangre pasa por un vaso así, con mucha velocidad, sangre arterial. Entonces, eventualmente, dentro de esta arteria hay una obstrucción. Entonces, en esta obstrucción, el flujo de sangre va a ser turbulento. Entonces, puede ser tan turbulento que haga que esa placa se ulcere, se erosione o peor, que sangre. ¿Cuál es el problema? Cuando la placa sangra, las plaquetas se comienzan a agregar, como si fuera, así como lo ven aquí, ¿no? Como si fueran una bola de nieve, que comienza chiquitita y se va poniendo grandotota. Eso ocurre con mucha velocidad. Entonces, esa bola de nieve, en este caso, esa bola de plaquetas, crece tan rápido que eventualmente obstruye toda la luz del vaso. Y entonces es ahí que la persona se infarta, porque eso sí, ¡puf!, tapa toda la luz de la arteria. Entonces sí, es cierto que el causante inicial de esto fue la placa de ateroma, pero lo que precipitaron esa obstrucción súbita y tan violenta fueron las plaquetas. Por eso es que las personas que tienen un riesgo cardiovascular elevado, se les recomienda que consuman aspirina de manera profiláctica. Esa es la que llaman ustedes, o no ustedes, ¿no?, la que han escuchado, que es la cardioaspirina, que es aspirina en dosis infantiles. ¿Qué hace esa aspirina? No elimina la placa de ateroma ni la disminuye de tamaño. Lo que esa aspirina evita es que si la placa de ateroma se rompa, las plaquetas se agreguen y entonces se forme en ese sitio un coágulo que obstruya o que termine de obstruir la arteria. O sea, en papel previenen ese infarto evitando que las plaquetas se agreguen. Entonces, la aspirina es un antiagregante plaquetario porque le pega aquí, le pega al tromboxano A2, lo inhibe. Entonces, esa inhibición del tromboxano A2 evita que las plaquetas se agreguen y por lo tanto evitan que se desencadene un infarto como tal a el corazón. Ese es el secreto, no es un secreto, ese es la explicación detrás de la famosa cardioaspirina. Que un antiagregante plaquetario es totalmente diferente a un anticoagulante, no es lo mismo. El anticoagulante le pega a los factores de coagulación. La aspirina a dosis infantiles le pega a la agregación plaquetaria. Son mecanismos totalmente distintos. Entonces las prostaglandinas también, de forma general, desencadenan el fenómeno de la fiebre. Creo que la fiebre la discutimos con más calma en otra clase. La fiebre lo que es como un reseteo de la temperatura, de manera que calientan todo el cuerpo con la intención de calcinar a la bacteria. Palabras más, palabras menos. ¿Ok? Es como tú tienes en tu caso, unos familiares, una tía que te cae más mal que otra cosa, y tú como que, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Y lo que haces es apagar el aire para que comience a hacer buco de calor.
Y la tía diga, chuzo, ya no aguanto la calor, estoy toda sudada, me voy. Y tú como que, sí, más o menos así. El cuerpo trata de echar las bacterias aumentando la temperatura de todo el sistema, ¿no? Obviamente eso provoca, es muy sintomático. Y las prostaglandinas también participan en el mecanismo de dolor que subyace a la inflamación. Bien, las prostaglandinas provocan muchas cosas que nos molestan. Se asocian con el dolor, se asocian con la fiebre, se asocian con edema, con inflamación, con formación exudado. Es por eso que los mecanismos que favorecen la inhibición de estos mediadores, los medicamentos, perdón, son tan populares. Entonces, los antiinflamatorios que usted conoce, que son, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, ellos lo que hacen es inhibir esto de acá. Inhiben la ciclooxigenasa. Y esa inhibición de la ciclooxigenasa evita que se formen las prostaglandinas y entonces, al no formarse las prostaglandinas, el exceso de todos estos efectos que a veces son muy desagradables, entonces se disminuyen hasta cierto punto. Voy a hacer una tarea para que ustedes investiguen. ¿Por qué si yo tengo un dolor importante, que algo no tan trágico? No se me ocurre nada. No estoy creativo hoy. No importa. Vamos a poner un ejemplo gallo, ¿no? Vamos a suponer que o sea, estás en tu casa trapeando y te resbalaste, pues. Te resbalaste y caíste sentado. No hay fractura, no hay nada, pero o sea, te duele donde te golpeaste, ¿no? ¡Pum! Te caíste sentado, eso debe doler. Te resbalaste, pues ni modo. Y tú tienes en tu casa Dorival, que el Dorival no es para los cólicos, el Dorival es ibuprofeno. Si no me equivoco, 400 miligramos. ¿Por qué tú no puedes tomar eso todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo tomar Dorival todos los días? Después de que el dolor me dura 10 días, ¿por qué yo no debo? No es que no pueda, si de poder se puede, pero ¿por qué yo no puedo tomar Dorival por esos 10 días seguidos? ¿Qué ocurre con ese Dorival a nivel gastrointestinal? ¿Okay? Eso se lo dejo a ustedes de tarea para que lo investiguen, no es para que me lo entreguen formalmente, pero yo me voy a acordar para preguntárselo en su examen. ¿A qué función tienen las prostaglandinas a nivel, sobre todo el estómago, que el abuso de AINES me la inhiben y es potencialmente peligroso? Eso es una tarea para ustedes. Bien. La otra línea de la cascada del ácido araquidónico obedece a la formación de las lipoxinas y los leucotrienos. Estas siguen la vía, de la lipooxigenasa. Entonces, estos mediadores tienen funciones tales como quimiotaxis, activan neutrófilos, favorecen el proceso de adhesión a nivel del endotelio, favorecen la generación de radicales libres y sobre todo los leucotrienos. Si alguno de ustedes es asmático o conoce a alguien que es asmático, el asma lo que provoca es dificultad para respirar. ¿Por qué provoca, entre otras cosas, dificultad para respirar? Porque el bronquio, que debe estar abierto para que permita que pase el aire, y permite un tubo que permite que pase el aire, el bronquio ¡puf!, se cierra, ¿ok? Se llama broncoespasmo. El bronquio cerrado no permite el paso del aire. Entonces, obviamente, eso te va a producir dificultad para respirar. Entonces, ¿quién produce eso? Varias moléculas, pero una que está implicada es el leucotrieno. Por eso es que los medicamentos antileucotrienos son indicados en algunos pacientes, los que está indicado, obviamente yo no soy experto en asma, algo sé, que tengan ese tipo de mecanismo, ¿no? Porque también hay varios tipos de asma. Eso es, todo va cambiando y ya eso se vuelve una ciencia por sí sola, que la verdad es que yo nada más digo las generalidades. Mecanismos antileucotrienos como el Montelukast, por ejemplo, está indicado en ciertos pacientes asmáticos.
Las lipoxinas son otros mediadores importantes de la vía de la lipoxigenasa, pero curiosamente, distinto a los que hemos mencionado hasta el momento, las lipoxinas tienen función antiinflamatoria, o sea, suprimen la inflamación, ya que evitan que los neutrófilos sean llamados al sitio de batalla y también inhiben la adhesión de los neutrófilos y otros leucocitos al endotelio. Entonces tenemos que esta vía de la lipoxigenasa, perdón, del ácido araquidónico tiene muchas funciones. Vamos a resumirlas en este dibujito tan chévere que es del libro. Bien, tienes entonces tus células, ¿no? Tus células todas tienen sus respectivas membranas celulares. O sea, cuando esa célula sufre ataque, por la razón que más te guste, entonces se liberan los fosfolípidos. Y en función de la fosfolipasa A2, se libera entonces el ácido araquidónico, que es un tipo de ácido graso. Entonces, depende del tipo de célula, se van a liberar mediadores de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa. Esos mediadores son los que le llamamos nosotros los eicosanoides. Entonces, los principales mediadores de la vía de la ciclooxigenasa son las prostaglandinas. Algunos efectos de las prostaglandinas es vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, en el caso del tromboxano A2, la agregación plaquetaria, y también participan en la mediación del dolor y de la fiebre. Todos estos son elementos muy sintomáticos que por eso es que los antiinflamatorios esteroideos son tan populares, ¿ok? Porque inhiben a la ciclooxigenasa y entonces todos estos efectos que no es que son deleteros per se, pero sí son muy sintomáticos, los síntomas son muy desagradables, cualquiera que ha sufrido algún dolor, entonces todos estos efectos son atenuados, no es que son full inhibidos, pero son atenuados dependiendo de la dosis. Entonces, los AINES son inhibidores de esta ciclooxigenasa. Ahí está, repito, el ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina, ¿ok? ¿Cuál más se me quedará por ahí? Diclofenaco, entre otros, ¿no? Obviamente aquí hay inhibidores de la COX-1, la COX-2, tienen otros efectos, pero eso se llama farmacología, eso se lo dejo a su profesor de farmacología. Yo solamente digo generalidades, si quieren preguntar más de eso, pues lamentablemente yo no soy la persona indicada. Yo hablo de eso en función de la patología. Ya en función de la farmacología, eso es otro universo. También puede haber eicosanoides producidos por la vía de la lipooxigenasa. Aquí se producen sobre todo los leucotrienos. Los leucotrienos tienen función quimiotáctica, activan neutrófilos y también tienen función a nivel del músculo liso respiratorio, o sea, sobre todo el bronquial. Producen broncoespasmo o broncoconstricción. Entonces, gracias a esos efectos conocidos, son populares, son indicados los leucotrienos en ciertos pacientes asmáticos. Y también tenemos a las lipoxinas, que son entonces mediadores que suprimen o inhiben a la inflamación, porque tienen muchas funciones. Bien, tenemos otros mediadores inflamatorios que yo creo que ya hemos mencionado bastante, que son estas citoquinas proinflamatorias, que serían el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Ambas lo que favorecen es el reclutamiento de neutrófilos, o sea, llaman neutrófilos para venir al sitio de batalla. También aumentan esa interacción del leucocito con el endotelio para que se pueda favorecer la adhesión y la migración a través de los vasos. ¿Quién produce estas citoquinas? Son sobre todo producidas por los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos o funciones del TNF y la interleucina 1? Bueno, favorecen que el endotelio se active. Cuando ese endotelio se activa, expresa moléculas que entonces permiten que el leucocito se adhiera con mucha más fuerza a ese vaso. Ya las moléculas esas las discutimos al principio de la clase, que es sobre todo las integrinas y las selectinas. Y también favorece que los leucocitos se activen. Por así decirlo, le da la señal a los soldados que abran fuego. O sea, que hasta que no se le indique no pueden abrir fuego, tienen que darle la orden. Y también participan en la respuesta sistémica de fase aguda. Eso lo vamos a discutir en otra clase cuando hablemos un poquito de la fiebre y creo que también un poquito los mecanismos fisiopatológicos del shock. Un poquito, ¿ok? Un poquito. Bien, también discutimos las quimiosinas, que son otro tipo de
mediador inflamatorio. Se llaman quimioquinas, pero a mí me gusta más quimiosinas, ¿ok? Sobre todo tiene la función de atraer leucocitos al sitio de batalla, o sea que aumentan la afinidad de leucocito con el respectivo endotelio, sobre todo con las integrinas. Y una vez fuera del paso, le indican exactamente dónde es el sitio de batalla. Es como, por ejemplo, tú dices, llamas a la policía de que, no, es que hay un señor raro en mi casa que yo creo que está robando. Y te pregunta el policía, ¿por a dónde? En mi casa. Digamos, sí, ¿por a dónde tú vives? Ah, no, es que vive en Villalucre, calle tal, la casa tal, Tiene que dar la dirección porque si no el policía nunca va a llegar. Entonces, la dirección la dan las quimiosinas. La guían por un gradiente químico al leucocito a el sitio de batalla. Y también participan en otras funciones un poquito más random, como mantener la arquitectura celular y organizar las células, como dice aquí, ¿no? En ciertos tejidos. La dejé ahí porque busqué y que sí sirven para eso. Es importante saberlo, ¿no? O sea, entre más uno sabe, mejor. Bien. Solo para mencionarlo, porque el complemento se conoce con mucho más detalle cuando uno da el curso de inmunología que asumo que ustedes darán. Entonces, el complemento, como repetí, perdón, como ya dije anteriormente, son proteínas con muchas funciones. Tienen función de ser opsoninas, tienen función de inducir inflamación gracias a la liberación de histamina. Ya sabes cómo funciona ella. Y también son proteínas que pueden destruir bacterias, ¿ok? Gracias a la formación del famoso MAC, este que está aquí, ¿no? Es como si agarras una sandía y agarras un drill y le metes un drill y todo lo adentro se licúa y la volteas y todo el líquido se le sale. O sea, literalmente destruiste la pared de la bacteria. El complemento hace algo similar gracias a la formación del complejo ataque-membrana. El complemento le mete hace un agujero en la pared de la bacteria que hace que la bacteria se le libere toda el agua y los iones y se muere la bacteria. O sea, eso es un mecanismo que también nos defiende. Esto se los mencioné porque, para que sepan que no solamente los leucocitos destruyen, sino que también tenemos bacterias, tenemos proteínas que destruyen bacterias, ¿ok? En este caso, el complemento. Es como, queda destruida la bacteria. Una cosa importante es que así como el complemento es beneficioso, también se puede salir de control y destruir o lesionar a nuestros propios tejidos. Por eso es que el complemento tiene que ser bien regulado. Y entonces hay otros mediadores de inflamación un poco menos relevantes. Bradicinina, que tiene funciones similares a la histamina. Aquí tienes este cuadrito de libro que te lo resume. Tiene histamina, hace los efectos, sobre todo efectos vasculares. Tienes, por ejemplo, las TNF y interleucina 1, que lo que hacen es llamar leucocitos al sitio de batalla. Tienes, por ejemplo, las prostaglandinas que inducen la fiebre, prostaglandinas que inducen el dolor, entre otros, ¿ok? Yo creo que esta es la última por hoy. Sí, good. Listo. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Profe, sí, yo tengo Sí. una sobre lo que nos dijo así de tarea informal, o sea, eso queda para el parcial, dijo, nos lo puede preguntar en el parcial. Sí. ¿Qué le pasa? Okay. ¿Qué le pasa? Puede hacer experimentos si quieres, pero no te lo recomiendo. Te compra al súper una cajita de Dorival y te tomas 2 cada día por 10 días. ¿Y qué le pasa entonces a tu estómago cuando haces eso? ¿O qué le puede pasar? No tienes que hacerlo tampoco, nada más te lees las letras del efecto adverso. Ahí lo dice. Eso para el parcial. Ok, gracias. Ok, entonces el lunes va a venir su quiz, va a venir el tema pendiente que era sobre la adaptación celular y estas 2 clases de la inflamación. Esos 3 temas, ¿no? Para que vayan repasando. Entonces, si no hay más nada que ampliar, entonces nos veremos la otra semana para hablar de la tercera parte de la inflamación.
Entonces, el primer parcial de ustedes va a venir hasta el módulo de la inflamación. Todo lo que hemos dado hasta atrás. Entonces, para que vayan pensando en una fecha. O sea, que a partir de ahorita sería para dentro de 2 semanas. Es el tiempo que tienen. Entonces, para que se pongan de acuerdo. Yo sé que lo lógico es que me van a decir que es el día de los quizzes. Está bien, no hay problema. Pero para que sepan, ¿no? Entonces, no va a ser otra semana. Solamente será de más arriba. Será el lunes de más arriba. Para que lo tengan entonces en cuenta. Doctor, ¿y no podría ser en el horario de su clase? O sea, en 2 semanas el próximo jueves. O sea, en No, 15 días, pues. no pudiera ser porque yo necesito la clase para, o sea, yo necesito no puedo perder la clase. ¿Me explico? No puedo perder el día de clase. Porque pierdo el día de clase, todo se atrasa, porque es muy poquito tiempo. Por eso es que no puedo. Le dejo a ustedes esa decisión. No, yo no me meto en eso. Pero sí, puede ser cuando tú quieras, cuando ustedes quieran, perdón, menos en la hora de clase. La verdad es que no me puedo atrasar con las clases. Cuando me atraso, pierden ustedes y entonces, pues, eso no, sorry. Bueno, de aquí a 15 días, les dejo que ustedes vayan pensando y por favor, me hacen llegar esa información. Entonces, sin más, nos veremos entonces la otra semana. Chao. Hasta luego, cuídense, que estén bien. Hasta luego, doctor. Chao, Gracias. chao, chao, chao.